Buenas tardes, pues toda la audiencia de Para la Oreja. Un gustazo volver a saludarles y esperamos que el tema de hoy también sea bastante atractivo y les deje muchas reflexiones y pues nos puedan estar acompañando ahora ya desde todos los domingos. Vamos a hacerlo en vivo, así que les vamos esperando por acá. Eh, Hoy vamos a centrarnos en un tema bastante interesante, como nuestro invitado nos estaba comentando, también bastante espinoso en algunos puntos de vista. El tema de hoy es del progresismo versus el conservadurismo, no un versus como que antagonista, sino una forma de compararlo y una forma de ir un poquito más allá de la política hacia un estilo de vida o un punto de vista sobre todas las cosas que se pueden dar en una forma o progresista o conservadurista, ¿no? El día de hoy nos acompaña nuestro invitado especial, Paul Ceballos. Él es un ingeniero en comercio exterior de la UTE. Hizo también un diplomado en economía social de la iglesia en Argentina y al momento se encuentra estudiando teología también en el Instituto Palabra de Vida. Y pues asimismo lo estimamos como un especialista también en estos temas. Por eso lo hemos traído acá y lo hemos puesto en la palestra para que nos brinde un poquito de su conocimiento y nos abra un poquito la mente hacia otras reflexiones y otros puntos de vista que podemos ir aplicando. Así que bienvenido, Paul. Te damos la bienvenida aquí para la oreja. Buenas, Tati. ¿Cómo estás, Andrés? Y pues vamos a dar comienzo con esto. Como les decía, el tema es el progresismo versus el conservadurismo. Y este tema, en realidad, en lo socialmente que vivimos en el día a día, se puede evidenciar en muchos ámbitos, ámbitos políticos, ámbitos económicos, ámbitos de sociales, familiares y en temas teológicos también. Así que viene a ser algo que nos influye y nos afecta en el día a día a todos. Y por eso hemos pensado que es un tema bastante interesante y de acogida total. Así que bienvenidos todos y pues vamos a empezar. No sé si, Paul, podemos tal vez empezar brindándonos de tu parte una pequeña definición de cuáles son estos dos ámbitos que estamos hablando del progresismo y el conservadurismo, como para que nuestra audiencia se vaya situando en lo que vamos a hablar hoy. Dale. Chéverísimo. Primero, muchísimas gracias por llamarme aquí a ser quizás una voz. No me considero un experto en sí, ya ahí me subieron mucho, pero quizás una voz que interesada, alguien que puede compartirles algo, quizás brindar algo de luz a partir de lo que uno estudia. Y para más bien como graficar, porque mientras uno va estudiando y también cada uno de los pensadores de lado y lado tiene su perspectiva con respecto a qué es, e inclusive uno se da cuenta de que hay aristas que no están tan distantes de la una de la otra, sino más bien como una imagen o un ejemplo de qué podría ser lo uno, qué puede ser lo otro. A mí me venía a la mente un documental de Sir Roger Scruton, que es un conservador. Hay un documental que se llama Why Beauty Matters, por qué la belleza importa. Y hace una comparativa entre el arte moderno con el arte clásico, ¿no? Un arte como contemporáneo, más tildado al progresismo, y el arte tradicional con pinturas, digamos, Rothbard o quizás un Miguel Ángel ahí viendo, dice, ahí una piedra, imaginándose un ángel y después esculpiéndolo, ¿no? Y él dice que antes la belleza buscaba la trascendencia quizás y buscar el amor o una conexión con algo sobrenatural, algo mucho más trascendente que uno por medio de la búsqueda del arte, ¿no? Por medio de ese ejercicio, ¿no? Con el arte. En cambio que el arte moderno, contemporáneo, se trata más en el individuo y cómo él se imagina las cosas. Y es mucho más, si lo podría decir, déjenme buscar por aquí, tengo algunos apuntes, mucho más subjetivo, podríamos decirlo. Porque uno puede ver una pintura y uno se queda anonadado en la antigüedad con respecto a
a cierta destreza para manejar algún instrumento. En cambio, en la actualidad, la modernidad, y sin querer ser ofensivo, puede mostrarte una supuesta belleza en una lata de excremento. Y es mucho más subjetiva y mucho más particular. En cambio que lo otro, como digo, se centra mucho más en lo trascendente. Y con respecto al conservadurismo puede ser la, el querer mantener, si bien hay una mala concepción con respecto al conservadurismo que trata de mantener todo, lo cual es incorrecto, pero sí da mucho más valor a lo que va viniendo porque tiene mucho valor la experiencia y a partir de la experiencia dar ciertos grados, dar ciertos cambios graduales, no tan bruscos. En cambio que el progresismo, como bien indica su palabra, busca el progreso, ser siempre vanguardista y a veces ir respetando quizás las formas y mucho la experiencia, olvidándonos quizás y piensan aún los jóvenes que es la primera vez que alguien está lanzando piedras contra el Estado, cuando en realidad eso ya ha pasado y nos olvidamos un poco de la historia y por ahí, como digo, es un juego de eso, ¿no? Quizás el mantenernos cuidando algunas formas y en el otro, en cambio, irle jalando y avanzando hasta donde más puede. Y quizás entre esa búsqueda, como digo, no quiero irme ni del un lado ni del otro, sino más bien presentar algún matiz entre los dos para que cada quien lo pueda ir quizás identificándose. No sé si quise como un ejemplo más bien graficarlo antes de que pasarme de elocuente y decir que arrogante. Sí, pero a la final lo que sacaríamos aquí como a relucir para nuestro auditorio es que estas dos posturas se diferencian más que todo en el conservadurismo, tratando de mantener lo tradicional o tal vez el orden establecido. También puede llamárselo de alguna forma una ideología que lo que hace es proteger estas leyes naturales y universales, el derecho natural que ya viene desde lo nacido, los derechos que hemos ganado por estar vivos y ese tipo de cosas, y los defiende frente a cambios en la sociedad que vayan a tratar de destruir ese tipo de tradiciones y de, no sé, de preconcebidos que ya Ujú. tenemos como normales y como aceptados dentro de la sociedad. Entonces, fuera de esto, comienzan a nacer movimientos sociales que llamamos progresistas, que defienden, no sé, el matrimonio gay, defienden cosas como una ecología que prime sobre la economía y esos movimientos progresistas que de alguna forma se han salido del camino conservadurista y presentan ese camino tal vez espinoso que llamábamos de este tema. Entonces, solo para contextualizar un poquito también con otro ejemplo de mi parte. No Correcto. sé Sí, si tal todavía. vez, yo no sé si el término sería como ideología en sí, porque partimos desde el hecho que una ideología parte desde, no quizás una utopía, pero un pensamiento acá en lo ideal, por eso es de una ideología, para ponerlo en práctica, ¿no es cierto? En cambio que el conservadurismo se va más como en una idea de la experiencia, como digo, ya de la práctica en ir y ponerlo en la sociedad e ir, como digo, evolucionando a partir de algo que ya ha sido probado. Por eso mismo es que se aferra tanto quizás a, como digo, las tradiciones, a costumbres y cosas así, y de ahí ir evolucionando. En cambio que el progresismo sí va más a lo ideal porque trata de jalarte allá, porque no venimos de ahí. Entonces, como digo, va de esos lados. Y también por eso, también, digamos, el socialismo de Marx, él parte igual de una ideología, de un ideal, digamos, de unos liberales. En cambio, digamos, Rothbard parte desde la utopía de no tener Estado, en un anarcocapitalismo, y coger y decir, ok, no hay Estado, y yo creo que sería lo ideal. En cambio, el conservadurismo es lo contrario. Y por eso creo que quizás a veces cuesta soltar ciertas cosas, pero lo importante es es la discusión en ese sentido. Sí, Paul, muchísimas gracias. Qué buena esta introducción pues, que nos has dado. Yo quiero hacerte como dos preguntas. O sea, entiendo que el tema del conservadurismo es una cuestión antepasada, o sea, que está en la historia, si se quiere, y el tema del progresismo sí es así, que más bien ve
en pro del futuro, o sea, que de aquí en adelante, que y observa todo este tema de la historia, si esto es así. Y la segunda pregunta que quiero hacerte es, ¿por qué cuestionarnos de esto? ¿Por, ¿Por qué es importante para la sociedad el pensar el tema del conservadurismo, el tema del progresismo, el tema de izquierdas, el tema de derechas, de todas estas cosas? ¿Por qué es importante para la sociedad esto? Bueno, hay un concepto del conservadurismo muy importante. No me acuerdo en realidad quién lo dijo, pero es esta asociación del hombre pasado y de los que murieron, digamos, y, y quienes están por nacer. Entonces, esta idea de solamente estar arraigados con el pasado es mentira, porque si tratas de mantener algo bueno es porque esperas un futuro bueno. Entonces es una correlación entre las dos cosas. Y en cambio, el progresismo, como bien tú lo indicas, sí es esa mira al futuro, pero yo creo, y ahí hay un pensamiento de Ortega y Gasset, de este español, que el man menciona el yo soy yo y mis circunstancias. Más el progresismo actual hace de que no sea, y eso, como digo, igual con todo respeto, muchas veces hace de que nosotros nos olvidemos del yo soy yo, y no únicamente vamos a hacer nuestras circunstancias, y nos están haciendo tomar decisiones o están pensando únicamente acorde a lo que viene a ser. Es decir, yo no soy Paul, sino yo soy un hombre hetero blanco y a partir de ello quieres construir el futuro, solamente tomando en cuenta eso. Cuando también hay muchas componentes que hacen de que eso pueda ser más interesante, como digo, y en eso quizás puede contribuir también el conservadurismo, porque la historia nos hace ver quiénes somos y puede contribuir también hacia dónde vamos. Y esto también, con la otra pregunta que estabas haciendo, yo no creo que ninguno de los dos tengan intenciones, ah, malas intenciones con respecto a la humanidad y a la construcción como sociedad. Los dos tienen buenas intenciones. Hay este libro que yo recomiendo un montón, que es La transformación de la mente moderna, y hay una frase abajo que dice, cómo las buenas intenciones y las malas ideas están condenando a una generación al fracaso. Entonces, no estigmatizando ni uno del otro lado, pero digo, a veces quizás se puede tener buenas ideas. Sin embargo, se puede tener buenas intenciones, pero quizás las ideas habría que revisarlas. Habría que revisarlas para que esto en realidad pueda llegar a su puerto. Interesante, interesante, Paul. Muchas gracias por ampliarnos los conceptos en este tema realmente amplio que se está abriendo. Y yo quiero enfocarme en dos temas nada más, ya un poco llevándonos a la práctica. Por ejemplo, en el tema de la religión, ya teniendo claro los conceptos del progresismo y el conservadurismo, ¿crees tú que se pueda tener, digamos, un progresismo neto, ¿no? Tomando en cuenta el tema de la religión y cómo el conservadurismo se ha enraizado ya en Sudamérica. ¿Crees tú que es posible tener ese progresismo neto, digamos, sabiendo que el progresismo es totalmente laico, ¿no? O sea, no permite que la religión tenga mucha participación en el tema de la religión. Y por el lado económico, me gustaría saber, o qué opinas tú sobre el tema de la participación de las multinacionales, ¿no? O sea, el conservadurismo siempre hace o se aferra a la producción de lo que uno mismo hace, ¿cierto? Y, o sea, lo propio, y versus al progresismo que obviamente es en la economía obviamente esto es abierto y siempre está presto a que, digamos, el capitalismo entre, ¿no es cierto? En base a esos dos temas, ¿cuáles serían tu opinión, digamos? A ver, primero con respecto a la pregunta inicial. A ver, yo estaba mientras revisaba con respecto a este tema, se me venía una pensadora sumamente importante en el liberalismo, que es Hannah Arendt. Ella, en sus libros, hace una especie de análisis de qué ha hecho que la sociedad occidental, el pensamiento occidental, concebiéndole como
como el bueno, el ideal en este momento. O sea, nadie cuestiona la democracia, por ejemplo. Ha habido un consenso entre todo el mundo con respecto a no jugar tanto con el tema digamos, del genoma humano y cosas, ese tipo de cosas por respeto al ser humano. Entonces, esto es pensamiento occidental completamente, partiendo de un pensamiento judeocristiano, sea o no sea este, como digo, el ideal, pero así es como nosotros hemos constituido. Entonces, ella dice que el mundo occidental y el general ha sido cimentado por tres pilares fundamentales, que son la religión, la tradición y la autoridad, ¿ya? En tema de tradición es esta conexión, como yo les decía, al pasado, es esta identidad de cómo somos y este sentimiento, en cambio, reformista eh, de querer modificar todo, que nos lleva quizás a una intención de mucho más pulsión que racional y que quizás nos puede estar como que quitando de eso. De ahí viene, como digo, la religión, con Max Weber, que hace la obra de El origen del capitalismo, conectando el capitalismo con el calvinismo, y que dice que, bueno, que muchas veces, y ahí va lo interesante, los que son mucho más racionalistas dejan de un lado la religión y dicen como que no hay progreso, no hay futuro solamente pensando con la religión, sino hay que entrarle directamente a la ciencia. Pero hacen ciertas reflexiones que cuando se quita a la religión, se quita también la trascendencia del ser humano, porque la ciencia no te puede dar respuestas, te puede dar respuestas a muchas cosas, pero nunca al por qué estamos aquí. Y esa ha sido una de las peleas mucho más grandes filosóficamente, de cuál es el sentido de nosotros estar aquí. Y por más que apliques método científico y lo que quieras, ese espacio siempre va a quedar vacío. Y en el progresismo, cuando se quita eso, algo va a tener que ocuparlo. Y nosotros, volviendo a la tradición, si no tienes algo que te diga qué eres y a dónde vas, algo tiene que ocuparlo. Y de ahí vamos viendo que quizás nuestra generación, esta generación mucho más líquida, está buscando identidad en feminismo, en ecologismo, en indigenismo, y agarrando causas que quizás sí hasta son en cierto sentido mucho más eh, como comunitarias. Sin embargo, vas perdiendo propia concepción como que del ser humano único, individual. Y por último está el tema de la autoridad y de ahí pues va también a este hecho de que hemos confundido la autoridad con violencia y también la lucha esta progresista únicamente se ha visto manchada, que quizás como digo puede tener ciertas buenas intenciones, con violencia y vemos a un presidente, a un vicepresidente español justificando la quema de iglesias, por ejemplo. O en Chile, a costa de buscar educación gratuita, una quema de el tren. Entonces, se ha perdido estas tres pilares, se está buscando como que la pérdida de eso. Y ahora hay que cuestionarnos, ¿no? Si es que eso fue lo que nos construyó durante 2000 años y este fue el proceso para que nosotros, inclusive, la autoridad no es ser totalitario, eso es una equivocación. El tener autoridad también permite el hecho de que tú seas libre, porque garantiza eso. Y si es que tú estás como que en esa búsqueda de sacar eso y quitar el crédito a cualquier tipo de autoridad por encima tuyo, algo más va a entrar ahí. Y en esta subjetividad de la sociedad, tal vez vamos a encontrarnos en un mundo completamente convulsionado porque tú no vas a pensar lo mismo que yo, así seamos los dos cristianos, o así sea Tati feminista con Alex, él no va a poder tener el grado de feminismo que ella porque ella le va a decir, tú no eres mujer. Y eso está sucediendo. Entonces nos vamos a encontrar en un punto en el que no va a haber consenso, no va a haber Sí. un punto de acuerdo. Y con respecto al tema económico, solo para no dejarlo ahí, al inicio mientras estábamos conversando antes de entrar a la entrevista, yo te decía, en tema conservadurismo, no hay un pensamiento económico en sí. Esto es más político, social. Con respecto al progresismo, lo mismo, se engloban casi siempre en ese sentido. Sin embargo, tanto del uno como del otro sí intentan abrazar ciertas teorías de uno u otro bando dependiendo de cuán más cercanos se vean a ciertos pensamientos económicos. En el caso conservador,
evidentemente, como está Max Weber, está Smith y casi todo el pensamiento liberal surgió en países nórdicos, son mucho más liberales, abiertos al libre mercado. Sin embargo, ahora también hemos visto relacionado mucho más a la izquierda con el progresismo. Sin embargo, de eso no quita de que los grupos se vayan acercando mucho más y cohesionando con respecto a causas nada más, no tanto a pensamientos políticos. Sí. Así como está ahorita. A la final parece ser que ya no existe una postura radical en ningún lado, ¿no? O sea, hemos visto, mejor dicho, que lo radical tiende a ser algo de alguna forma antinatural y en realidad no hay que, pero lo mejor sería tener posturas mixtas, ¿no? Que saquen lo mejor de un lado y lo mejor del otro lado, como para encontrar un equilibrio entre esos dos lados. Pero aún así existen estas, no sé, tal vez no les llamaste tú ideologías, pero estos pensamientos contrarios en donde uno en algún momento y en cada una de las decisiones que nos enfrentan, vamos a tener que decidir cuál es el lado con el que nos sentimos mejor. Entonces ahí es que nacen estos puntos álgidos en los que eh, son muy discutibles y eso sería en cada uno de estos puntos un programa más y mucho más que se pueda hablar. Digamos que nos trajeran a colación temas como la aprobación de la legalidad del aborto que recién se dio en Ecuador. Son temas que en realidad podemos verlos desde el lado progresista y el lado conservadurista y nunca se van a conjugar en una sola porque son muy controversiales. Asimismo, la legalidad de la marihuana, el matrimonio entre mismo sexo y muchos otros temas. Pero más que todo, yo lo que quisiera dejarle al auditorio pensando es que no nos categoricemos en ninguno de los dos lados, sino que mejor eh, nos definamos como alguien central, que en algunas cosas tendrá tintes del un lado y tintes del otro. Pero sí nos preguntemos y reflexionemos y nos enteremos de qué lado, de qué propone cada uno de los lados, porque si no, no tendremos un pensamiento crítico con el cual decidir. Es lo que quisiera aportar yo ahí. Y otra cosa que me encantó cuando empezaste por dar un ejemplo en el arte, porque hago una colación también yo mientras investigaba un poquito sobre este tema, vi que el término de conservadurismo eh, se acuñó en tiempos de la Revolución Francesa. Uno de los franceses revolucionarios, Chateaubriand, comenzó a llamar conservadores a quienes estaban en contra de la reforma. Y es por eso, creo yo, que se confunde muchas veces que el conservadurismo es el otro lado del liberalismo o del reformismo. Y yo creo que ahí estamos también conceptualizándolo mal, porque estamos viendo a los liberales como que los progresistas. Y esa es una concepción, a mi modo de ver, muy mal concebida, ¿ya? Porque en realidad, no sé si es que tal vez nos puedes aclarar un poco tú, Paul, pero el liberal como tal no es el progresista también como tal, sino es una ideología diferente al progresismo, el liberalismo. Pueden estar entremezclados, pero no son lo mismo. No sé si es que por ese lado nos puedes aclarar un poco. Sí, de hecho que sí. Y también el progresismo surge también como que más o menos desde ese punto de la Revolución Francesa, porque ah, como tú bien dices, y de hecho hay una publicación del 70, bueno, unos pocos años después del liberalismo, un conservador haciendo una crítica de la Revolución Francesa, donde dice, ok, sí, ya nos liberamos de esto, pero ojo con lo que ustedes están haciendo, porque mataron a 2 millones de personas. Ah, razón de decir, nos liberamos. Y a cada quien que no les parecía bien, chao. Entonces, correcto, hay que hacer una distinción muy sesuda con respecto a qué es lo uno y qué es lo otro, porque a la final también pasa que criticamos muy a la ligera y sin entender bien qué es lo uno y qué es lo otro y solamente como que de lengua para afuera. Y también me parecía súper importante lo que tú mencionabas de ser un punto medio. Yo no creo que no te tengas que definir con lo uno con lo otro. Sería como que muy corto ahorita definirlos completamente qué conlleva nada más lo uno y lo otro. Y no está mal en ser lo uno, lo otro, pero sí está mal el hacerlo sin razonar.
y hacerlo sin razonar, no únicamente, como dije, partiendo de un colectivismo, sino de una introspección individual, saber qué es lo que eres y a partir de eso también qué es lo que piensas, a dónde quieres ir. Y con eso sí, puedes irte encajando en uno o en otro irracional. A mí, ah, como digo, obviamente por mi pensamiento y lo que ustedes han leído de quién soy yo, obviamente me van a encasillar en cierto lado, pero no soy tampoco tan radical. Y obviamente con la decisión que se ha tomado en este punto, digamos, en la Corte Constitucional, en cierto grado yo estoy en desacuerdo, pero no tanto por la decisión, sino de qué manera se lo está haciendo. Y aquí también tenemos una abogada y resulta irónico el que inclusive cierta gente como que en un sector que a pesar de promover esas ideas, aplauda la deslegitimación de una institución que se ha ganado un nombre y que ahora se pase por sobre todas las formas y sobre todo inclusive hasta la discusión, únicamente porque ellos podrían ser inclusive hasta recusados por ser activistas mismo de este tema. Entonces, es importante el que la gente también se involucre dentro de esas decisiones y si no estamos como que en eso involucrados, pues vamos a hacer que la institución decaiga. Y también para que vean que soy imparcial, también tenemos un Nayib Bukele que se pasa todas las normas igual y termina con la institucionalidad. Eso digo, pueden ser buenas intenciones, pero malas aplicadas y con malas ideas, también va a terminar siendo un totalitario. Y en eso, ni del un lado es justificado, ni del otro lado es justificado, a pesar de que tengan buenas ideas. Entonces, es importante sentarnos a discutir, así no me toleres. La tolerancia es solamente un chiste, tienes que respetarme. Y yo respetaré igual tu visión, pero únicamente eso, no quiere decir que igual yo la vale. Solo el respetarlo y escucharlo. Y si es que somos la mayoría, ese es el chiste de la democracia, ¿no? Hasta que no encontramos alguna otra cosa que nos haga llevar de mejor manera una máquina de inteligencia artificial, qué sé yo, pero nos toca. Claro. Claro, Sí, justamente lo que tú dices, Paul, es cierto, ¿no? No hay que ser uno radical, creo que estamos viviendo otro siglo, ya otra sociedad, otra forma de pensar, otra forma de ver las cosas y creo que debemos llenarnos tanto del uno como del otro, ¿no? Tanto del progresismo como el conservadurismo para tener un bien común, ¿no? Bien común para todos y hacer el bien para todos. La verdad, esto es, en estos tiempos, al menos de pandemia, creo que buscar el punto medio es correcto. Nada más porque ya se va a acabar el tiempo. No sé si tienen algo más que decir, tal vez. Bueno, yo sí quisiera dejar una reflexión. Este tema, aunque suene antiguo, que viene desde hace mucho tiempo, pero sigue estando actual y estará mucho más de actualidad, porque se nos vienen, eh, yo creo que en pocos años, pocas décadas, decisiones que cada gobierno y cada persona tendrá que ir tomando acerca de temas, acerca de genética, inteligencia artificial y esos temas que también van a significar un punto álgido entre los conservadores, entre el lado conservador y el lado progresista, porque nos van a enfrentar hacia nuestros miedos, nos van a enfrentar hacia contradecir algunos de nuestros principios, cosas que la iglesia mismo puede proponer acerca de derecho natural, que tal vez se van a ir borrando esos límites de alguna forma cuando ya venga cosas como las que vaticina Homo Deus no sé si han leído ese libro de Homo Deus de Yuval Harari, que pues nos va proponiendo cosas como que en algún momento el ser humano va a llegar a ser inmortal y eso en algún momento llegará, o qué vamos a pensar cuando la mayoría de empleos esté ocupado por máquinas, cómo es que debemos ir comportándonos, todo eso nos va a enfrentar hacia esas decisiones de irnos por el lado conservador o irnos por un lado progresista. Entonces, ¿qué más que metámosle un poquito de tiempo y un poquito de esfuerzo a estar enterados, a tener un criterio sobre estas cosas, como para ir direccionando nuestras vidas? Nada más de eso quería aportar. No sé si alguien más, tal vez tú, Paul, tienes algo que dejarle a nuestra audiencia. Yo también quisiera decir algo para que Paul nos diga su mensaje final y también pues nos cuente sus redes sociales, donde lo pueden seguir,
les invito a seguir a Paola, es una persona bastante interesante, llena de ideas, además también tiene sus espacios en sus redes sociales en el que pues comparte contenido bastante interesante. Pero una pequeña, cosas que yo realmente no quiero decir como tener una posición ni alguna cuestión así, ni qué es lo correcto, la ideología, no, pero en definitiva yo veo que hay mucha falsedad en esta situación, ¿no? Yo veo que personas se declaran progresistas y ni siquiera tienen entender qué es esto de ponerse en una posición como progresista. Hay progresistas de izquierda, de centro, de derecha, y en definitiva yo no veo que están estas posturas llegando realmente a ver la finalidad mayor que es el bienestar, que es el construir una sociedad en la que todos realmente vivamos por dejarlo ahí en bienestar. Porque yo sigo viendo una sociedad, eh, no solo en el occidental, sino también en el lado oriental, de desigualdad. Yo sigo viendo una sociedad de tantas injusticias. Yo sigo viendo una sociedad en que ni siquiera el ser humano se está desarrollando como tal. Yo sigo viendo una sociedad en la que explotamos a la naturaleza de una forma totalmente indiscriminada. Yo sigo viendo todas estas cosas. Entonces, yo más que otra situación veo que existe mucha, inclusive ignorancia en todas en estas ideologías, en estas ideas, en estos posicionamientos. Veo más bien intereses atrás de todo esto. Entonces, sí invito a que esto que menciona Paul, ¿no? Que tener unas ideas racionales, ideas que vean y que realmente vengan a ayudarnos a construir una sociedad justa, a construir una sociedad igualitaria, ¿no? Lo que estamos viviendo y lo que estamos teniendo en este momento. Entonces, eso pues sí quería decirlo, que yo lo veo y lo veo muy tristemente. Entonces, sí me parece que estas posturas, estas ideologías, estas cuestiones pueden ayudarnos más bien para construir una sociedad de bienestar. Eso, muchísimas gracias. Chéverísimo. Y yo igual, dale ahí. Sí, continúa, Paul, sí. Yo igual quiero terminar solamente con una reflexión y que va acorde a lo que ya venimos, creo, el hilo de toda la discusión. Yo sí creo que existe una verdad. Yo discrepo con el pensamiento de que algunas personas dicen, no, que yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad, que ni sé qué. Y yo creo que una piedra es una piedra. Y si es que alguien piensa que es un pan y se come, pues seguramente le va a hacer daño. Entonces, existe una verdad, quizás hay maneras de ver y lentes con los cuales tú puedas observar dicha verdad y hace que ésta sea distinta a la percepción que tú tienes. Sin embargo, no quita el que hay una realidad y que hay una verdad. Y, y yo, igual como hace Tati, hago la invitación a que estemos en esa búsqueda permanente de la verdad. Puede ser que desde el un lado como desde el otro lado podemos llegar a eso, ¿no? Pero mientras más nos acerquemos a eso, pues creo que vamos a terminar en un buen puerto. Por lo tanto, no, les invito a que tengan ese acercamiento quizás con el progresismo, con las ideas igual de conservadurismo, de liberalismo, de socialismo, de capitalismo, de paleolibertarianismo, lo que sea que uno cada vez se sienta un poco más identificado, pero que los tengan, porque de esa manera igual va a tener argumentos para poder refutarlo. Por ejemplo, en conservadurismo, no sé si sabían, por ejemplo, Abraham Lincoln era conservador y él quitó la esclavitud. De hecho, antes que el Hamilton, el archirrival de Jefferson, él no tenía esclavos, a lo contrario de Jefferson, que él sí tenía esclavos. Digamos, quien permitió la votación en Estados Unidos es el Partido Republicano. Quien les permitió el voto a los negros en el Partido de Estados Unidos fue el Grupo Republicano. Quienes permitieron la primera iglesia, la primera escuela libre y gratuita, abierta para todo el mundo, fue en la protestante Suiza. Tanto Oxford como Harvard, iglesias protestantes. Entonces, del un No lado hay quiero dejar muchísimas esto cosas, ahí como que, pero esto, muchísimas
cosas buenas. Fueron, Claro, fueron luchas sociales que llegaron para que pase esto. O sea, entiendo esto de permitir en determinada, no, yo iba al otro los lado del progresismo, republicanos, entiendo esto, pero fueron que luchas sociales, como cada uno que existen, ¿no? sí, sí, pero estas son, como digo, embanderadas también por ciertos personajes que se determinaban como en una postura. Por lo tanto, igual, digamos, nunca hubiéramos tenido la democracia como la concebimos ahora si no hubiera sido por la Revolución Francesa en su momento. Igual la lucha tanto de los bienestares del sector de los empleados, los laboralistas, del sector de izquierda, progresista. Como digo, tanto del un lado como del otro lado, la búsqueda siempre en un sentido va a ser para adelantarnos como sociedad. Por lo tanto, como digo, del un lado como del otro lado podemos buscar cosas buenas e ir implementándolas. Entonces, no ser sesgados, sino ir abrazando y enterándose de qué es lo que nos pueden contribuir como del un lado, del otro lado. Entonces, nada, mis redes sociales nada más ahí son paulcep94 en Instagram y Paul Ceballos igual en Facebook, y ahí tengo algunos espacios en los cuales también van a haber ciertas discusiones de este tema y ahí nos podemos dar los rounds intelectuales, lo que sea. Ahí nos podemos ver. Así es, Paul. Muchísimas gracias a la audiencia de Para la Oreja. Este ha sido un programa más, realmente un tema apasionante porque tiene fines sociales y eso a nosotros nos apasiona también. Queremos agradecer a todos y muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, muchachos. Un abrazo, gracias. Chao, chao.